cuál va a ser la inflación, que muchos economistas dicen que se va a establecer entre el 23 y el 25% anual, no se condice entonces con una reunión de pares que están hablando del mismo tema. Pablo Anino, buenas tardes, bienvenido. Qué importante es poder establecer, ¿no es cierto?, cuál va a ser la inflación más allá de la proyección del presupuesto nacional. Sí, ya la conferencia de prensa de diciembre el gobierno expuso que había fracasado su política antiinflacionaria, readecuaron las metas que plantean este nuevo 15%, pero es de ficción ese 15% y yo creo que tiene el objetivo central de fijar un techo para las paritarias, como se está viendo con lo que dice María Eugenia Vidal. Bueno, recién estabas hablando con la representación gremial de los docentes. Sí, Europa. Sí. Sí. Pero la inflación real, el propio Banco Central relevó entre los analistas económicos que ya la ubican en el 20% y hay otros analistas, como decías vos, que ya la ubican en el 24, 25%. Sí. Es decir, que la meta inflacionaria hasta ahora solo aplica para el salario de los trabajadores, porque vemos que las tarifas suben 50, 60%, este mes, el mes pasado subió el transporte, están planificadas subas de gas, de la electricidad, entonces evidentemente es una política para deteriorar el poder de compra del salario que ya se viene deteriorando desde 2015, desde que asumió Cambiemos. ¿A cuánto puede llegar la inflación en el primer trimestre de este año? Mira, depende mucho porque... No, porque se dijo el 6%, después más del 7%, porque en realidad... Hay muchos pronósticos, sí, pero es probable que con el impacto de ahora se va a tener que conocer a mitad de mes los datos oficiales del INDEC sobre la inflación de febrero. Lo ponían como piso en un 2%, en un 2% pero 2,5% o más. Sí. Entonces, en el primer trimestre uno capaz que ya ve una inflación de 6, del 7%, claro, es decir que casi se comió la mitad de la inflación de la meta sin que haya transcurrido ni un cuarto del año. A menos que baje tanto. Sería raro. ¿Sabes? Mira, el miércoles, el último día del mes de febrero, fui a preguntar cuánto costaba una multiprocesadora. ¿Cuánto costaba? 1.850. Voy al día siguiente, porque digo, bueno, la compro, que yo la necesito. Me dice, son 2.500. Claro, dije, es 1 de marzo, aumentó. O sea, los tipos... Y ojo que va a seguir aumentando. Después fui a otro lado a comprar otra que estaba a menor precio, ¿viste? Porque uno encima tiene que salir, comparar precios y demás, ¿no? Y después te cobran sin la hora 12, 3 cuotas con interés. Así que tenés que hacer, digamos, toda la suma para cuánto te va a costar la multiprocesadora. A ver, como la multiprocesadora, 1000 cuestiones. Nosotros digo frutas y verduras que tienen que ver con temas estacionales, cuestiones climáticas, ¿viste? Pero la verdad es que me aumentó de un día para otro este bien, ¿entendés? Electrodoméstico. Sí, el costo financiero de comprar con tarjetas es casi un robo a mano armada, ¿no? Y no con el ahora 12, que es el que cobra menos interés, pero sí hay otras tarjetas que llegan a cobrar hasta 60% anual. Pero volviendo a lo que decías de los electrodomésticos y la inflación, hay algo muy importante, es que los impactos del aumento de los servicios públicos impactan no solo en el poder de compra del salario, sino que en la industria. La Unión Industrial Argentina la semana pasada se quejó porque dice que le van a impactar y eso se va trasladando a los precios de los productos que se venden. En la industria, nuestro país tiene una industria atrasada que depende mucho de la importación de insumos intermedios y demás, y a medida que el dólar se va moviendo, como se fue moviendo en los últimos meses, hacia arriba se encarece todo lo importado. Claro. Es decir, que el resultado final de la inflación es casi un piso, eso que uno dice entre el 20 y el 23. Te cuento que la multiprocesadora, no sé si tiene algún insumo importado, pero es de marca nacional, te lo voy advirtiendo. Voy atrás para mostrar alguna placa respecto del discurso de ayer pronunciado por el presidente Mauricio Macri. Hace un año en este lugar les dije que teníamos que construir las bases para que la Argentina pudiese crecer 20 años en forma consecutiva. Eso es lo que hicimos, ese crecimiento invisible sucedió. Y cada transformación está hecha sobre bases firmes y va a durar toda la vida. Me pregunto yo, ¿el crecimiento tiene que ser invisible o tiene que ser visible? Yo lo quiero ver, sí. Mira, hay una larga tradición en la teoría económica de hablar de cosas invisibles para terminar engañando al interlocutor. Desde la mano de invisible de Adam Smith
a la última frase que, bueno, no tiene el nivel teórico, ideológico de Adam Smith, que es uno de los padres de la economía, Sí. hasta la frase de ayer del presidente, reflejan cosas que en realidad no están sucediendo. A ver, decime la interpretación del crecimiento invisible. Yo creo que Mauricio Macri se refirió a una serie de transformaciones, digamos, subterráneas que todavía no se terminan de visualizar, pero que están ocurriendo en la economía, ¿no? Hay una de ellas, por ejemplo, que es la reforma previsional de diciembre, que achica el salario o los aumentos a los jubilados. Bueno, pero esa transformación invisible que va a tener impacto, ya está teniendo impacto sobre el poder de compra de los jubilados, son transformaciones que en realidad no mejoran la situación para que la economía crezca, se invierta y demás, sino todo lo contrario, porque contraen el consumo. Entonces yo, sí, de los jubilados, y atención jubilados y pensionados, porque vamos a hablar en instantes con un abogado especialista en el sistema previsional sobre este tema de los saberes. Atención, porque Marcos Peña, jefe de Gabinete de la Nación, hoy dijo también que iban a crecer las actualizaciones de los saberes jubilatorios por encima de la inflación, así que se lo voy a preguntar, el capítulo aparte. Sí. Bien, después verán el tema de la inflación. ¿Pero crecimiento, y hay crecimiento? No, bueno, por eso, el presidente, como no puede hablar de cosas concretas, habla de cosas que nadie ve. En el 2017 hubo un crecimiento de 2,8, son los últimos datos que publicó el INDEC recientemente, pero ese crecimiento apenas recuperó la enorme caída de la economía de 2016. Es decir, que si uno hoy mira la película, la economía a final de 2017 está en la misma situación en términos de lo que produce el país que cuando empezó el gobierno. ¿Y qué es lo que creció? No, creció relativamente la producción agraria, crecieron los negocios de las empresas, de los servicios públicos, pero no porque inviertan, sino por los tarifazos. La industria sufre una recesión muy profunda desde que asumió el gobierno de Cambiemos, y con la obra pública y todo el gasto electoral lograron, eso hay que reconocer, que entre junio, julio, agosto, septiembre, los meses hasta octubre, los meses en que había elecciones, pero eso fue una política premeditada, en los meses que había elecciones la industria creció levemente, pero cuando uno agarra los datos de diciembre, la industria vuelve a caer en diciembre, la Fundación Fiel publicó datos de enero, vuelve a caer en enero, y la propia Unión Industrial dice que aún a pesar que haya crecido muy levemente la economía, la industria, en los meses del periodo electoral, se destruyeron casi 70.000 puestos de trabajo desde que asumió Cambiemos en la industria manufacturera. Es decir, ¿y el sector primario, que es el agro? En el agro es donde hay más dinámica, pero justamente es uno de los que plantea los grandes problemas para que la economía vuelva a crecer este año. Bueno, porque ya todo el mundo sabe, hay una sequía que abarca toda la zona, la principal zona productora de soja, girasol, sí, trigo, lo mostró maíz. Daniel April, es impresionante, porque ahora se viene próximamente la cosecha y hasta de cuajo, de raíz, digamos, el maíz hay que verlo, ¿no? Como está en esa zona. Hay una maduración atrasada, hay zonas que ya dan por perdida la cosecha. ¿Y eso cuánto nos va a perjudicar? Porque son ingresos importantes para nosotros. Sí, hay un primer impacto que es en el propio crecimiento de la economía. Ya muchas estimaciones económicas dicen que se pierde entre 0,5 y 1% del crecimiento de este año. Estaba estimado en 3,5%. Que estaba estimado en 3,5%, poco creíble en el presupuesto, pero si uno ya le resta eso, sería 2,5%. Después eso tiene impactos secundarios porque resta ingreso de dólares, porque la producción agropecuaria y fundamentalmente la soja va al mercado externo, entonces van a ingresar menos dólares, va a tener algún impacto también sobre un dólar que ya está escalando, impacta en la recaudación, el gobierno quitó retenciones a la producción agropecuaria y en el caso de la soja la redujo al 30%, pero este año la reduce un 5% más de manera escalonada, es decir que sobre ese plan que ya había de reducción en las retenciones a la soja, ahora se agrega que se va a vender menos soja. Hay que ver porque como Argentina es un productor importante en el mundo, cuando Argentina produce menos, vende menos, también eso tiene algún impacto en que suben los precios, pero en principio se estima que va a caer
entre 0,5 y 1% el crecimiento de la economía producto de la sequía. A ver qué va a pasar con el dólar. Yo estoy con la teoría de que cuando no interviene el Banco Central, que tiene la posibilidad a través de flotación administrada, como llaman los economistas, que les gusta decir flotación sucia, o sea que puede intervenir en el mercado, o digamos también hace modificaciones como puede ser con las LEVA, que cuando el rendimiento de la tasa de interés, pudiéndolo hacer, no lo hace, es que es un tipo de cambio que le parece aceptable y razonable. No sé cómo lo ves vos, y preguntarte qué va a pasar, digamos, si va a tener una tendencia alcista o no, porque puede intervenir. Y también, bueno, hay que ver cuáles son las reservas del Banco Central como para poder afrontar una intervención frecuente en el mercado. Mira, hay distintas fuerzas que inciden sobre la cotización del dólar. Hubo un primer movimiento en diciembre que tuvo que ver con la readecuación de las metas inflacionarias, que yo creo que el gobierno dejó que el dólar crezca porque había un malestar entre los sectores exportadores por lo que le llaman el atraso cambiario y pérdida de la competitividad. Pero ya en enero y febrero empezaron a incidir otros factores como la alta inflación que se había registrado en diciembre. Hay un panorama de la situación financiera internacional con mucha incertidumbre por la suba de tasas en Estados Unidos, y eso impacta mucho sobre el costo de endeudamiento de Argentina. Hoy el principal plan que tiene el gobierno es ajustar a los trabajadores, endeudarse hasta el final, y entonces la suba de tasa de Estados Unidos afecta el ingreso de capitales especulativos que son... Por ahora que 20 pesos a poco. Ahora está alrededor de, hoy no sé cómo está en este momento, pero está alrededor de 20.30, 20.40. ¿Por ahí nos quedamos? Sí, pero por eso hay que ver qué pasa finalmente con la soja que trae los dólares. Hay una fuga de capitales muy intensa, hay que pagar intereses y capital de la deuda externa, pero yo creo que la tendencia es alcista. 20,50 me dice el productor, 20 pesos con 50 centavos. Bueno, yo creo que la tendencia es alcista. Tenemos la información de la Citi al instante. Muy bien, hay que salir a comprar antes que suba más. Decía cuando había tantos problemas en el mercado financiero, la Citi, el móvil en la Citi porteña, no volvamos. Ay, por favor. Te quería comentar una cosa más. Están los datos económicos que dicen que la economía no crece ni de manera invisible ni de manera real, como dijo el presidente, y eso se expresa cotidianamente en las calles. En este momento está habiendo un corte en el Obelisco de trabajadores del hospital Posadas contra más de 100 despidos. Hay una caravana que salió del INTI, va a pasar por el Ministerio de Hacienda. Yo también soy trabajador del Ministerio de Hacienda.